Para poner a la gente en contexto, yo no soy tan fanático del motociclismo como es Juan, pero Juan me ha hecho saber lo que se siente y lo que, al menos las complejidades que tiene todo esto. Y a mí lo que siempre le digo a Juan es que me fascina vuestra capacidad para poder soportar el miedo, ¿no? Al final, para poner en contexto a la gente, estamos hablando de más de 300 km por hora, entráis a las curvas en velocidades que parecen imposibles y aún así os caéis de la moto, os levantáis y os volvéis a subir a la misma velocidad. ¿De dónde viene todo esto? ¿Crees que es algo genético? ¿Crees que es algo que se entrena? ¿Cómo podéis tener tanta tolerancia al miedo? Bueno, yo creo que yo siempre he creído que he nacido para esto. O sea, si me pones a hacer otra cosa seguramente lo haga mal. A ver, al final todo es ponerse, pero creo que siempre he pensado que he nacido para esto y seguramente los pilotos que estamos en MotoGP hemos nacido para esto. Luego, aparte del talento, pues tienes ese trabajo diario. Pero creo desde pequeño, muy pequeño, ya con 6 años te subes a una minimoto que igual va a 80. Cuando tienes 7 te subes a otra que va a 100. Cuando tienes 12 te estás subiendo una moto ya en circuito que va a 160. Entonces, poquito a poco tú vas como alejando esa barrera, ¿no? De velocidad y de miedo. Entonces, yo nunca he llegado a tener miedo de ir rápido. O sea, nunca. Incluso cuando me subí a la MotoGP por primera vez, me recuerdo que mi único objetivo era dar gas al 100%, ¿no? O sea, en la primera vuelta yo quería dar gas a tope. Y tardé 3 curvas. O sea, no... Wow. Quiero decir que no fue para mí impresionante la velocidad. Sí que fue impresionante, pues yo qué sé, el cambio o los frenos. O sea, yo me fijo en otras cosas, no en la velocidad en sí. Que igual desde fuera dices, ostras, van a 360. Pero cuando tú vas en la moto no sientes esa velocidad. ¿No se siente esa velocidad? No. Yo al final yo llego a la frenada y yo ya miro el punto donde voy a frenar y da igual que llegue a 60 que a 400. Al final el punto de frenada es el punto de frenada. Para mí es muy, muy normal esto. Pero tío, tú luego pillas el coche y te pasa una mierda, ¿no? No corre nada. No, sí que es verdad que yo siento que vivimos muy rápido, ¿no? Los pilotos, como que mi mundo va mucho más rápido, ¿no? O sea, no cuando voy en la autopista, pero sí que cuando voy por aquí, por los pueblos, ¿no? Que digo, joder, que como que la gente va a otro ritmo, ¿no? Eso sí que lo noto. Pero bueno, al final tienes que adaptarte porque no estás compitiendo. En casa no compites, en casa tienes que adaptarte a la velocidad de la media, ¿no? Pero sí que lo noto que mi velocidad de la vida, ¿no? Es muy rápida. Sí. ¿Recuerdas algún momento? Porque claro, ya sabemos que tu umbral de velocidad, de miedo, está por encima de la media, pero ¿hay alguna curva que te caes, te revientas, dices, hostia, me he hecho mucho daño? La cabeza cuando vuelve a pasar por esa curva, como que sueltas un poco más el gas, ¿no? ¿Recuerdas alguna en especial? Bueno, solo tengo una, te puedo decir, que es la curva... A ver, espera, déjame contar ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La curva 7 de Portimao, que fue donde, bueno, he tenido la caída más grande de mi vida, que tuve 7 impactos por encima de 25 Gs, o sea que no sé ni cómo estoy aquí ahora mismo, pero fue una locura y bueno, me lesioné bastante grave, luego si queréis hablamos más de esto. Y nada, sí que es verdad, esto fue como... Era la tercera carrera de MotoGP que hice y al final de año volví, porque era año después del COVID, entonces tuvimos que repetir algún circuito y volvimos a esa pista, ¿no? Y aún, ¿no? Después de 4 años casi, 3 años y pico, cada vez que paso por esa curva, pues sigo recordando ese momento, ¿no? Y siempre es como, vale, ya le he pasado. Cada vez que paso por ahí. Incluso este año he ganado allí, o sea que al final... Independientemente del miedo, al final yo creo que los miedos hay que afrontarlos y la forma de afrontarlo pues es así, ¿no? Ganándolo a los 3 años. Claro, eso iba a preguntarte. ¿Te caes en esa curva? Obviamente, bueno, luego lo explicamos un poco más a fondo. ¿Cuándo fue la siguiente vez que volviste a cruzar esa curva? ¿Y cómo tú lo afrontaste? Es decir, ¿tú te querías subir cuanto antes a la moto por esa curva para hacer, vale, este tema está zanjado ya no voy a tener más miedo por esta curva? ¿O seguiste con tu vida normal y dijiste, bueno, el Jorge ya que llegue el día que tenga que hacer el primer entrenamiento en la curva, pues ya tendrá que superar ese miedo, ¿no? Sí, yo recuerdo caerme... Además fue una caída muy tonta porque yo salía de boxes, o sea, no fue ni vuelta tirando. Y las ruedas de MotoGP tienen como un brillo, se llama parafina. Entonces, hasta que tú no inclinas al 100% de los dos lados, no se quita eso. Vale. Entonces, la rueda desliza, al menos durante media vuelta. Y yo esto no tenía ni idea. Y salí un viernes por la tarde para hacer mi vuelta. Y claro, entré en esa curva sin saberlo. Y no iba rápido tampoco, pero salí volando. Y a la que toqué el suelo me quedé inconsciente un rato largo. Y claro, me lesioné mucho, lo pasé fatal. Fueron 2 meses muy, muy duros. En silla de ruedas, que no podía ni andar, o sea, fatal. Madre mía. Y entonces, luego, esto fue como abril. Pues luego volvimos en octubre, ¿no? Como a los 7 meses o así. Y claro, yo cuando anunciaron que volvíamos a ese circuito, pues yo decía, imposible, yo pillo el COVID, a mí me va a pasar algo seguro, me voy a hacer un esguince y no voy a poder correr, o sea, yo no quiero volver a ese sitio. Claro.
Y bueno, recuerdo que iba llegando la fecha, y digo, bueno, pues al final voy a tener que ir, ¿sabes? Además me estaba jugando el Rookie del Año porque era mi primer año en MotoGP y bueno, fui. Y sí que es verdad que fue difícil, ¿no? Sobre todo las primeras salidas, el pasar por ahí fue complicado. Sobre todo esa primera vez, ¿no? Porque la rueda seguía siendo nueva, la rueda tenía la parafina y tuve que entrar. Me acuerdo que ni toqué rodilla. Primera curva ya puedo estar tocando rodilla, ¿no? Pero entré casi de pie. Recuerdo incluso que me fui fuera del circuito, o sea, no, tenía miedo de inclinar la moto, ¿no? Y poquito a poco, vuelta a vuelta, cogiendo confianza. Y bueno, ese fin de salí a cuarto, hice creo quinto la carrera, o sea que me fue muy muy bien. O sea, pero mola porque nosotros hemos entrevistado a psicólogos y gente que habla del miedo y es como literal la expresión de afrontarlo. Es decir, la única forma de pasar bien por esa curva es echarle huevos, tirarte y a ver qué pasa. Sí, al final los miedos surgen de cosas que no puedes controlar, ¿no? Y está claro que la única forma de solventarlo es afrontar ese miedo y decir, pues voy para adelante y a por ello y a ver qué pasa. Claro. Y bueno, salió bien. Luego con los años he ido yendo a ese circuito y he seguido teniendo ese pensamiento de, ostras, con esa curva es que me cuesta. Pero luego he adelantado a pilotos como Márquez, a pilotos en primeras vueltas ahí peleando, he entrado a saco y no pasa nada. Pero siempre voy a tener ese gusanillo, yo creo, toda mi carrera, hasta que me retire con esa curva 7, seguro, vamos.